Bueno, comencemos con la clase, por favor. El día de hoy vamos a comenzar con un capítulo nuevo que son las estructuras de datos. ¿Quién sabe qué es una estructura de datos o a qué le suena estructura de datos? ¿Alguien alguna idea? Como un conjunto de datos. Ya podría ser un conjunto de datos. ¿Qué más podría ser una estructura de datos? ¿Qué se les ocurre? Puede ser una manera de organizar datos. Va por ahí, Jorge, bastante bien. ¿Alguien alguna otra idea? Puede ser conceptos entrelazados. No tanto por ahí, Aiden. La forma en la que están compuestos los datos. La forma de las que están compuestos los datos. Podría ser, pero más nos vamos a ir por el lado de la agrupación. Sí, utilizando el concepto de Jorge. En este caso, una estructura de datos es una colección de datos. Les voy a poner con mayúsculas homogéneos. Homogéneos, ¿sí? Que tienen un orden en específico, ¿sí? ¿Qué es una colección? ¿Quién recuerda o qué saben quién recuerda o quién sabe qué es una colección? No. ¿Alguien alguna idea de lo que es una colección? Un conjunto de datos de un mismo tipo. Bastante bien, Martín, pero en general una colección es justamente eso, un conjunto de datos. Sí, un conjunto más que nada. Sí, una colección y aquí pongámosle conjunto. Es decir, es un conjunto de datos. ¿Sí? ¿Por qué nos referimos en datos homogéneos? ¿Qué es homogéneo en primer lugar? Que son del mismo tipo. Exactamente, son del mismo tipo, ¿verdad? Un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Por qué les puse yo esto con mayúscula? La parte de estos datos homogéneos más que nada va a venir dada por el lenguaje C y el lenguaje Java. Sí, porque solo nos permiten grabar o almacenar datos de un mismo tipo. Mientras que si ustedes programan en Python o en Python principalmente, les puede dejar almacenar datos de diferentes tipos, sí, dentro de una misma estructura de datos. ¿Sí? Esto de homogéneos más que nada, como les digo, está orientado a C y a Java. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la utilidad de una estructura de datos? ¿Para qué nos va a servir la estructura de datos? ¿Quién me dice? Utilidad. ¿Para qué creen que me va a servir esto de las estructuras de datos? Para almacenar datos en específico. Para almacenar datos en específico. ¿Para qué más? Tal vez para acceder más Para fácil a los organizar datos. las variables. Para organizar las variables. No le escuché a Daría. Tal vez para acceder más rápido a los datos. Para acceder más rápido a los datos podría ser. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? La utilidad de la estructura de datos, en primer lugar, es para organizar y acceder a un conjunto de datos de una manera ordenada. Es decir, cada una de las estructuras de datos van a permitirnos
obtener datos en base de una posición. ¿Sí? Esa es la principal utilidad. Ordenar y organizar y acceder a diferentes tipos de datos. ¿Sí? Esa es la principal idea. Ahora bien, ¿qué tipos de estructuras de datos vamos a tener? Tipos de estructuras de datos. ¿Qué se les ocurre como tipos de estructuras de datos? Matrices. Ya por algún lado tenemos matrices. ¿Qué más? Puede ser vectores también. Vectores o arreglos. Vectores o arreglos. ¿Alguien alguna otra idea? No, nadie. Vamos a tener lo que se llaman pilas. Ustedes van a ver lo que se llaman colas. Colas. Colas de prioridad. Colas circulares. Árboles. Y árboles, ¿sí? Estas son las estructuras básicas dentro de la programación. Ya existen otras variantes de estas mismo que se van a ver igual, pero más que nada, no sé si alguno de ustedes se vaya a dedicar a la parte de arquitectura de computadores. No arquitectura de computadores, perdón, arquitectura de desarrollo. Va a tener que aprender un poco más de esta parte de estructuras. Sí, pero estas son las básicas. Nosotros vamos a ver las dos primeras en este curso. Y las siguientes, me parece que las siguientes tres van a ver en programación 2 y estas dos últimas van a ver en la materia de estructura de datos. No sé si todavía habrá esa materia o con qué nombre estará, pero sí, más o menos va a ser así. ¿Qué me puede decir que es un vector o un arreglo? ¿Alguien alguna idea de lo que es un vector o un arreglo? Es una estructura unidimensional, la cual me permite acceder a los datos a través de un índice que representa su posición. ¿Ya? Eso es un vector, una estructura unidimensional que me permite ir ingresando los datos o ir accediendo a los datos a través de un índice. ¿Sí? Las matrices, ¿qué vendrían a ser? ¿Alguien alguna idea para matrices? Un conjunto de vectores. Un conjunto de vectores. Podría ser. ¿Qué más podría ser una matriz? Una estructura bidimensional. Va por ahí, bastante bien, César, ¿sí? Es una estructura bidimensional. Es una estructura bidimensional, la cual nos permite acceder a los datos a través de un par de coordenadas que representan su posición, ¿sí? Eso es una matriz. Las pilas, a ver, les voy a dar los conceptos igual básicos. Como les digo, esto ustedes van a ver más que nada en la parte de programación 2, ¿sí? Las pilas son una colección, Igual esto de las colecciones van a darse cuenta que es un poquito diferente a los arreglos. Pero para en nuestro caso en general y en nuestro curso en general, los arreglos y las pilas van a ser lo mismo. Sí, son una colección en la cual mantiene un orden a través
de un índice cuyo comportamiento que se define mediante la forma LIFO, que significa el último en entrar, el primero en salir. Sí, como les digo, no vamos a ahondar mucho en esto. Ahora, si ustedes leen esta parte de aquí y esta parte de arreglos, ¿cuál creen que es la diferencia o no hay diferencia? Porque van a decir, profe, los arreglos y las pilas parecen lo mismo, suenan a lo mismo. ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿O qué creen que sea diferente entre lo uno y lo otro? Porque debe tener alguna cosa, ¿no es cierto? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Sería que, por ejemplo, en las pilas tiene su orden de salida así dependiendo desde el último que entró, y vuelta en los vectores así se puede como que seleccionar a cualquiera dependiendo de su posición. Ya, por ahí puede ser, Daniel. ¿Alguien alguna otra idea? Que los vectores todos, o sea, los datos tienen como, si por decir, la misma prioridad, pero en las pilas ya es como que están organizados. Este es el que más importa y este es el que menos importa. Bastante bien, Christopher, por ahí también. ¿Alguien? ¿Una idea más? Tal vez. Podría ser que los vectores están más orientados hacia lo que son algún tipo de datos numéricos, y las colas y las filas también servirían para datos string. No tanto por ahí, Joel. Todas van a funcionar con diferentes tipos de datos. Básicamente, si ustedes lo ven de esta manera, no existe mucha diferencia, pero la principal diferencia es que los vectores son finitos. ¿Sí? Es decir, yo necesito comenzar con un tamaño determinado. Mientras que para las pilas no se necesita un tamaño predeterminado. ¿Sí? Ahora las colas. Igual, solo el concepto básico. Como les digo, no vamos a andar mucho en esto. Las colas, igual que las pilas, son una colección en la cual se mantiene un orden a través de un índice cuyo comportamiento se define mediante la forma FIFO. Significa el primero en entrar es el primero en salir. Primero en entrar es el primero en salir. Esto básicamente es una cola, por ejemplo, cuando ustedes van al Supermaxi o van a la tienda o van a la panadería. ¿Sí? Por ejemplo, cuando van a la panadería, si hay 3 personas antes que ustedes, la señora o el señor que atiende la panadería, primero les atiende a esas personas, ¿verdad? Y así sale esa persona, pasa el siguiente. Le atienden a esa persona, sale, pasa el siguiente. Y así. Eso es una cola, ¿sí? No hay mayor misterio con una cola. Como les digo, es el primero que entra, es el primero en que sale, o el primero a ser atendido. Como les digo, esto de aquí, más que nada, son para estructuras de datos. Una cola de prioridad, ¿a qué les suena? Cuando les digo cola de prioridad, ¿qué se les viene a la mente? Puede ser, por ejemplo, que existe una cola, pero en caso de que haya algún dato que sea urgente manejarlo, ese va a pasar primero en la cola. Bastante bien, Christopher. ¿Algún ejemplo de una cola de prioridad de la vida diaria? Emergencias en los hospitales.
Ya podría ser emergencias en los hospitales. ¿Algún otro ejemplo? Tercera edad. Tercera edad, ¿no es cierto? Las colas en los bancos. Por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que tienen los bancos? Una cola en donde hace pasar a las personas de tercera edad, mujeres embarazadas, personas con capacidades especiales o adultos mayores, y otra cola para las personas jóvenes, por decirlo así. Sí, eso es una cola de prioridad, en donde de una u otra manera cada dato se diferencia. ¿Sí? A eso nos referimos con una cola de prioridad. ¿Sí está claro? Inge, disculpa una pregunta. ¿Hay Dígame, una Darío. forma LIFO en pilas y FIFO en colas o es lo mismo? No, es diferente. Para las pilas es LIFO, porque significa que el último que entra es el primero que sale. Y en la cola es FIFO. El primero en entrar es el primero en salir. Son las siglas en inglés de last in, first out y first in, first out. Listo, Inge, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Como les digo, bueno, esto de las colas de prioridad básicamente es asignarle una prioridad a cada dato. Colas circulares, ¿alguien alguna idea? Colas circulares más que nada nos van a ayudar a crear estructuras de bloque, ¿sí? Estructuras de bloque, en donde voy a tener que el último dato va a apuntar al inicio. Esto de aquí no les voy a anotar y no les voy a dar, solo quiero que vayan con la idea nomás. Y la parte de árboles, que es como la estructura más complicada de todas las estructuras, es aquella estructura que almacena por jerarquías, ¿sí? Almacena por jerarquías. Igual no les voy a dar mucho de esto porque no van a entender y de ganas se me van a confundir, perdón, ¿sí? ¿Alguna pregunta de aquí, hasta aquí? Más que nada de vectores o de matrices, ¿alguna pregunta? ¿Está claro para todos? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces ahora sí vamos a comenzar con la parte divertida de esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de los arreglos, que es nuestra primera estructura de datos, arreglos en programación. En primer lugar, para responderle un poquito a Joel, lo que estábamos pensando de cómo se define un arreglo y cómo va cambiando cada uno de estos arreglos, vamos a poner la definición. Un arreglo se va a definir de la siguiente forma. Mediante el tipo de dato, los corchetes, el nombre de la variable. Pongamos el nombre del arreglo porque variable suena muy general. Nombre del arreglo igual a new. Esta parte de aquí es sintaxis de Java. Y me he olvidado, ahora me acuerdo, por favor, de tarde me hacen acuerdo de enviarles los programas en C. Todos los programas del primer bimestre ya los tengo en C. Como les había ofrecido, vamos a aprender Java y también vamos a aprender C. Como les digo, realmente no es que porque sepan Java o sepan C se cambia mucho el mundo. Es más que nada la forma de programar, la idea de programar detrás, porque las sintaxis, cualquier mundo, estoy con la lengua trabada, no sé por qué, muchachos. Todo el mundo puede aprender sintaxis, ¿sí? Coge un librito de cualquier cosa y aprende. Entonces ya tengo los programas hechos en C. Ya les voy a pasar para que se den cuenta de las diferencias, ¿sí? Bueno, volviendo a esta parte. Esto de aquí es simplemente sintaxis de Java. New, tipo de dato, corchetes. Y entre los corchetes voy a poner la dimensión. Sí, voy a poner la dimensión. Entonces esto se va a ver más claro en esta parte. Por ejemplo, si me dice que yo voy a definir arreglo mediante el tipo de dato, por ejemplo, yo voy a crear un arreglo de enteros. Entonces, tengo la palabra entero, corchetes, por ejemplo, voy a poner arreglo entero igual a new int de 5 elementos, por ejemplo, punto y coma. Sí, es así como se define un arreglo. A través del tipo de dato, corchetes, nombre del arreglo igual a new, tipo de dato nuevamente, y la dimensión. En este caso voy a crear un arreglo de 5 elementos. Aquí antes de pasar a algo, quiero que se den cuenta de algo.
la dimensión y la posición. Eso es lo que ya hemos venido viendo con el for, pero aquí se va a notar más. ¿Qué es la dimensión? ¿Qué creen que sea la dimensión de un arreglo? El tamaño que va a tener Ya, el tamaño del arreglo, ¿no es cierto? El tamaño o el número de elementos que va a tener el arreglo. Esto, por favor, sí, ponerme mucha atención, porque normalmente son los errores que suelen cometer. Y en general, de aquí hasta cuando nos graduemos y cuando trabajemos. Porque a veces todavía se nos pasa esto por alto. El tamaño o el número de elementos que va a tener el arreglo. Es decir, en este caso, se inicia la cuenta desde 1. ¿Sí? Es como contar normalmente. Si yo tengo esta dimensión de 5, ¿cuántos elementos podré ingresar? ¿Hasta cuántos elementos podré ingresar, perdón? Hasta 5, ¿verdad? Tendré el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué creen que nos referimos con la posición? ¿Qué creen que sería la posición? La ubicación numérica de cada dato. No tanto numérica, pero sí es la ubicación. Bastante bien, Darío. La posición es la ubicación que tiene el elemento dentro del arreglo. ¿Sí? Es la ubicación que tiene el elemento dentro del arreglo. Es decir, el índice que representa su ubicación. Este índice siempre, lo voy a poner igual con mayúsculas, siempre inicia desde 0. Siempre va a iniciar desde 0. Entonces aquí tener muchísimo cuidado. La dimensión siempre comienza desde 1 y la posición siempre inicia desde 0. Por ejemplo, vamos a hacerle con ya la parte práctica. Vamos a comenzar. Entonces aquí voy a ponerle definición de arreglos. Y aquí abajo voy a poner llenado de datos. Aquí, lo que les decía, entonces, cada uno de estos arreglos va a estar dado a través de su posición, ¿no es cierto? Cada uno de los elementos va a tener una posición. Entonces, ¿cómo yo voy a llamar a las posiciones de los arreglos? ¿Cómo puedo yo llenar este arreglo de enteros? ¿Cómo creen que podría llenarlo? Llenarlo me refiero a colocar datos. Arreglo, entonces podría ser que el arreglo en la posición 0 va a ser igual a 1, por ejemplo. Vamos por ahí, ¿no es cierto? En este caso, yo para llenar cada una de las posiciones voy a utilizar esto de esta forma. Voy a tener arreglo entero. Y aquí es lo importante, de la posición 0. ¿Sí? Recuerden, la posición 0 es el primer valor. Entonces, por ejemplo, le voy a llenar en orden. Voy a poner 1. Arreglo entero en la posición 1 va a ser igual a 2, punto y coma. Arreglo entero en la posición 3 va a ser igual a 3, punto y coma. Arreglo entero en la posición 4 igual a 4, punto y coma. Y arreglo entero en la posición 5 igual a 5. ¿Qué me dice? Profe, ahí no se saltó el 2. A ver, 0, 1, sí tienen razón. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y voy a hacer algo más. Arreglo entero de la posición 5 igual a 6. ¿Esto de aquí está bien o está mal? Ese está mal. Ese ya estaría mal. Exactamente, eso por favor tomen en cuenta, ¿sí? La dimensión es de 5 elementos, entonces tengo aquí, les voy a comentar, ya el primero voy a comentar. Este es el primer elemento, este va a ser mi segundo elemento, este va a ser, mi tercer elemento, va a ser
mi cuarto elemento. Y aquí voy a tener mi quinto elemento. ¿Sí? Mi quinto elemento. Este de aquí, como ustedes mismos mencionan, estaría mal. A pesar de que sintácticamente está bien escrito, esto está mal de aquí. ¿Por qué? Porque yo solo voy a tener 5 elementos. ¿Sí? Tengo el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que me define la dimensión. Mientras que la posición, si ustedes se dan cuenta, comienza desde 0. Tengo 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí está clara la diferencia entre la dimensión y la posición de un elemento? Manita arriba si es que está claro esto, por favor. Esto es súper importante que quede súper claro. Profe, una pregunta, ¿y por qué el Java no le identifica como error? Porque Java lo que hace es simplemente revisar la sintaxis, Daniel. Entonces, sintácticamente esto está bien, pero cuando compile, ahí se van a dar cuenta. Ya les voy a indicar. Cuando compila, ahí me va a dar un error que se llama un error en runtime exception, es error en el tiempo de ejecución. ¿Sí? Por el momento, sintácticamente estaba bien escrito, pero cuando haga esto parte de la ejecución, ahí me hubiera dado el error, Daniel. ¿Sí? Aiden, David, Joan, Matías, Melody, Stalin, Steven, ¿sí está claro? ¿Sí? ¿Seguro es que está claro? Sí, profe. Ya. Entonces eso, por favor, no se me olviden, ¿sí? Es diferente la posición de la dimensión. Y eso es lo más importante dentro de un arreglo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a comenzar con lo más básico, que es imprimir un arreglo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podrían imprimir ustedes un arreglo? ¿Cómo se les ocurre imprimir un arreglo? A través de qué? Sería un CISO, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría un CISO. ¿Y qué debería poner aquí adentro del CISO? Pero nada más. El arreglo y la posición. Ajá. Ya, bastante bien, Gabriel, bastante bien, Joel. Tengo dos formas. La primera, lo que quiero enseñar es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo directamente arreglo entero? Que es el nombre de mi variable, ¿no es cierto? Como siempre hemos venido utilizando. Por ejemplo, para imprimir un entero simplemente poníamos CISO y el nombre del entero. O para imprimir un string poníamos CISO y el nombre de la variable del string. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero imprimir un arreglo? Miren lo que me imprime. Esto de aquí se le conoce como la impresión de la dirección de memoria del arreglo. ¿Sí? Esto de aquí no es un error. Simplemente Java le está diciendo, ¿sabe qué? Sí, yo tengo este arreglo y está ubicado en esta dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, realmente esto de aquí no es que esté mal, sino que no me está dando información relevante, por decirlo así. A mí no me interesa conocer la parte de la dirección de memoria, a mí me interesa conocer los datos que tengo dentro del arreglo. ¿Sí? Y como bien dicen ustedes mismos, ¿cómo yo podría imprimir? Yo podría imprimir a través del nombre del arreglo y su posición, por ejemplo. Por ejemplo, tendría la posición de 0. Voy a hacer algo más. Yo no los voy a imprimir todos. Tendría la posición de 1, 2, 3, 4. ¿Y qué es lo que pasaría aquí? Entonces aquí simplemente me voy a imprimir cada uno de los valores dependiendo del índice. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Imprima el elemento que se encuentra en la posición 0. Imprime el elemento que se encuentra en la posición 1. Por ejemplo, aquí me equivoqué yo. Imprime el elemento que se imprime en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4. Entonces tengo el elemento en la posición 0 es 1, el elemento en la posición 1 es 2, el elemento en la posición 2 es 3, el elemento en la posición 3 es 4 y el elemento en la posición 4 es 5. ¿Se dan cuenta cómo se puede acceder a la impresión de cada uno de los elementos? Yo para imprimir en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamarlo por posiciones. ¿Sí? Llamarlo por posiciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Disculpe, Dígame, al David. momento de definir el arreglo, ¿no podemos asignarle ahí mismo, tal como hacíamos antes con las otras variables? Ya vamos a eso, Dario. Todavía, espérame un segundito. Quiero que esto quede claro primero. ¿Sí? Ya vamos a ver otro tipo de definición de arreglos para poner directamente los valores. Pero por el momento está claro esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí está clara la diferencia entre posición y dimensión? Ahora bien, si está claro voy a hacer algo. Para contestarle a Daniel, por ejemplo, Daniel me decía, profe, ¿por qué aquí no me marca error?
Como les decía, aquí sintácticamente está bien escrito. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando un arreglo, una posición y un valor entero a esa posición. Ahora, ¿qué pasaría si yo mando a ejecutar? Me van a comenzar a aparecer este tipo de excepciones. En este caso es el array index out of bounds. Esta es la excepción que más comúnmente van a sacar. ¿Qué significa esta excepción? Que yo estoy tratando de colocar un elemento fuera de posición. Por eso es que yo les había mencionado que estos son finitos, ¿sí? Yo al momento de definir la dimensión no la puedo alterar, ¿sí? Entonces aquí está claro la diferencia entre un error sintáctico y un error semántico, por ejemplo, o en tiempo de ejecución. Si bien es cierto, yo estoy escribiendo bien la sentencia de código, no me está dando ningún error, al momento de ejecutar me va a dar esta excepción, en donde me dice, ¿sabe qué? Esto de aquí yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque usted me definió un arreglo con 5 espacios y usted quiere poner 6 números, ¿sí? No sé si está claro la explicación, Daniel. Y está claro en general para todos. ¿Sí estamos claros? Manita arriba si estamos claros, por favor. Aiden, Carlos, Christopher, Joan, Stalin, ¿sí? Melody. Profe. Dígame, Joel, perdón. Esto viene dado de que sale el error, la excepción, porque definimos y ya creamos los espacios en memoria, ¿verdad? Exactamente. Aquí yo le digo, verá, ¿sabe qué? Yo voy a necesitar, piensen en esto como cajoncitos. Yo voy a necesitar 5 cajoncitos para guardar datos. Entonces yo aquí guardo mi primer dato, mi segundo dato, tercero, cuarto y quinto. Y aquí le estoy diciendo, quiero un sexto cajoncito para guardar este último dato. Me dice, pero a ver un ratito, usted me pidió solo 5 cajoncitos y quiere guardar 6 datos. Yo no tengo espacio, por eso es del index out of bounds. Pero sí, Joel, básicamente es por eso. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, como les digo, este no es un error sintáctico. Le voy a poner igual aquí como comentario. No es un error, o más bien dicho, pongámosle así. Este va a ser un error en tiempo de ejecución. Con nosotros sí vamos a ver una pequeña parte de los errores y excepciones. ¿Sí? Este va a ser uno de nuestros primeros errores. Ahora bien, si ustedes ven esta parte de la impresión, ¿qué le notan? ¿Qué se puede notar? ¿Qué sería en este conjunto de código? ¿Qué están notando ahí? Es una sucesión. Ya. Y yo podría representar esto como ¿qué? ¿Qué podría utilizar de lo que he aprendido hasta el día de hoy para cambiar esto? For while, do while. Un for la más fácil. Un for. Sí, En cualquiera este de los caso, tres. bastante bien, Gabriel. Pero en este caso, lo que yo les aconsejo, y es una buena práctica de programación, es utilizar un for. ¿Por qué deberíamos utilizar un for? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era la definición del for y que en este caso, por qué se debería utilizar un for? Porque el for va como sucesión, va empezando desde el 0 o desde el n número que queramos y va aumentando en 1. Bueno, no necesariamente, porque podemos hacer que aumente. Ya hay otra razón también más, aparte de eso. Pero bastante bien, Joel. ¿Por qué? Porque el for es limitado, por si así le ponemos los límites. Básicamente es por eso, ¿sí? Porque el for está dado para un número específico de veces, ¿sí? En este caso es mejor, pongámosle, mejor utilizar la estructura for, dado que es un número conocido y limitado de pasos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a utilizar el for? El for básicamente sería for int i igual a 0, punto y coma, y menor que ¿qué sería aquí en este caso?
coma y más. La dimensión, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la dimensión en este caso? 5. 5, ¿no es cierto? Yo les voy a explicar algo más, pero bueno, aquí está fácil, ¿no es cierto? Entonces lo que estoy diciendo es que comience desde 0 y vaya hasta que sea menor que 5 y más. ¿Cómo sería la línea de impresión aquí? Sería un siso de arreglo entero. ¿De qué sería en este caso? De I. Exactamente. ¿Sí? Y va a ser no condicional, va a ser el índice que va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el I va variando, ¿no es cierto? Si fue un buen profesor en primer bimestre, van a entender esta parte súper fácil. El I va cambiando de valores, va comenzando 0, 1, 2, 3 y 4. Y es justamente lo que yo quiero que vaya haciendo. Comienza en 0, sume 1, luego vaya a 2, luego a 3, luego a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser exactamente la misma impresión. 1, 2, 3, 4 y 5. En lugar de estar imprimiendo de 1 en 1, yo puedo hacer esto de acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Sí está claro esta parte del for o alguien no me entendió? Inge, Dígame, David. cuando se imprime ahí arriba de la impresión de datos, si le imprimimos en desorden, ¿se imprime igual del 0 al 4? No. Sí, es una muy buena pregunta, David. Aquí me va a imprimir el valor del dato que esté en esa posición. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Puedo imprimir todos los datos 1. ¿Sí? Ahí solo me va a imprimir el que se encuentra en la posición 1, que en este caso es 2, 2, 2, 2, 2. Aquí me está imprimiendo el dato que se encuentra en esa posición. Yo podría comenzar desde el 4, por ejemplo. 4, 2, 3, 1, 0, por ejemplo. En este caso, me va a imprimir el dato que se encuentra en esa posición. En este caso, 5, 3, 4, 2, 1. ¿Sí? Yo le imprimí en orden simplemente porque quería imprimirlo en orden. Pero ahí le voy a imprimir el dato que usted le pida a David. En cambio, con el for, yo sí le estoy obligando a que vaya en orden porque comienzo desde 0 y voy hasta el 4. ¿Sí? Aunque en el for también se podría empezar en el 5 y de ahí hacer y hacer un menos. Claro. Sí, Joel. Podríamos hacer igual. Pero en este caso le estamos imprimiendo en orden. De una u otra manera, la impresión va a ser en orden ascendente o en orden descendente, pero siempre va a estar en orden. En cambio, con el siso de acá, yo estoy especificando qué variable quiero, qué valor, qué posición quiero imprimir. No sé si le respondí, David. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí está claro? Segurísimos. Ahora bien, entonces esto quiero que se den cuenta. Entonces, por ejemplo, yo aquí directamente puedo ir variando con el arreglo de ahí. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Quiero sumar todos los valores que tengo dentro del arreglo, ¿cómo harían ustedes? O sea, es decir, quiero sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cómo harían ustedes? Tendrían dos formas, ¿no es cierto? Coger arreglo entero de la posición 0 más la posición 1 más la posición 2 más la posición 3 más la posición 4 más la posición 5. Perdón, hasta la 4, perdón. Sí, solo hasta la posición 4. Sería una forma fácil, ¿no es cierto? La más sencilla. Pero si tuviéramos 100 elementos no sería la más conveniente. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo pero con un for? Una sumatoria de una variable para que vaya acumulando todos los arreglos, todas las posiciones de los arreglos. Exactamente. Recuerden que ustedes pueden tener una suma acumulativa. En este caso, voy a ponerle aquí mismo. Solo por haber. Recuerden que todas las variables se deben definir en la parte de arriba. Poner suma, valores, arreglo. Y aquí directamente ya le voy a inicializar con 0. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? En lugar de que me imprima las posiciones, ¿qué es lo que yo debería hacer aquí? ¿Cómo hacía una suma acumulativa? ¿Quién recuerda? Es la suma igual a la suma más los elementos. Exactamente, suma valores de arreglos igual a suma valores de arreglos más ¿qué sería aquí en este caso? El arreglo. Arreglo entero. Y de la posición, ¿no es cierto? Exactamente. Y al final sí. Y fuera del for, luego del for voy a imprimir para que no me esté imprimiendo cada rato. Voy a hacer un siso
La suma es concatenado con suma de valores de regla. ¿Ya? Eso también quiero que se den cuenta. Tomen en cuenta que aquí cuando tomo la posición, estoy tomando un dato. ¿Sí? Es como que saco el dato. Saco el dato. Por ejemplo, aquí estoy diciendo, suma el 1, luego saca el 2, luego saca el 3, luego saca el 4 y luego saca el 5. Entonces, de una u otra manera, yo puedo hacer operaciones con cada uno de los elementos. ¿Sí? Aquí me da la suma es 15. Esta parte, les digo, cuando yo tengo tengo este formato, el arreglo de la posición me da el elemento en sí. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de dato que yo tenga, yo lo que puedo hacer es cualquier operación. En este caso, como son enteros, yo puedo sumar, multiplicar, restar y dividir. Si serían strings, yo podría concatenar. Si serían caracteres, yo podría concatenar o sacar el valor numérico. Si serían booleanos, no tiene mucho sentido. Dobles igual, podría hacer cualquier operación. ¿Sí está claro? Igual yo puedo ir comparando. Por ejemplo, yo puedo utilizar dentro de un if también. ¿Sí? Por ejemplo, if arreglo entero de i es mayor que 3, por ejemplo. Mayor que 3, que me haga una operación, por ejemplo. Si el valor es mayor que 3. Por ejemplo, aquí me está imprimiendo que el valor 4 y el valor 5 son mayores que 3. ¿Se dan cuenta? Eso quiero también que quede claro. Cuando yo tengo esta parte del dato con la posición, básicamente lo que le estoy pidiendo es justamente esto. Sí, es justamente esto. Que me devuelva el valor que se encuentra en esa posición. Dependiendo del tipo de arreglo que yo haya definido, me puedo hacer operaciones, diferentes operaciones con esto. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta de esto? ¿Está claro para todos hasta aquí? Manita arriba si es que está claro. En especial esta parte de la suma acumulativa, de cómo funciona esto de obtener el elemento dentro de una posición y cómo yo puedo ir comparando. Aiden, Christopher, David, ¿sí? Joel, Joan. Ninguna pregunta, entonces, ¿seguros? Chévere. Entonces, bien, hasta aquí no es nada del otro mundo. Sí, bastante fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Ahora bien, voy a pasar a lo que me pidió, a otra forma de definir los arreglos, a lo que me dijo Darío. Por ejemplo, esta es la forma que yo les aconsejaría utilizar siempre, porque con esto yo mantengo el control de las posiciones. Ahora voy a crear otro arreglo de enteros. Int arreglo entero lleno le voy a poner, lleno. Igual, normalmente cuando yo tengo esto, yo puedo también llenarlo de esta manera, por ejemplo, a través de llaves. Sí, le voy a poner hasta el 6. ¿Ya? Yo puedo también hacer esto de aquí. ¿Por qué, como les digo, no es tan aconsejable esta parte? No es que no sea aconsejable. Normalmente se define de esta manera. Es porque yo a veces necesito cambiar el control de datos. Es decir, este arreglo, si ya le presento lleno, es más complicado cambiar los valores. ¿Sí? Es un poquito más complicado cambiar los valores. Pero también se puede definir así. Igual, por ejemplo, si yo tuviera un arreglo de strings, string arreglo, string. Podría ser igual. Caramba, igual a new string de 5 elementos igual, por ejemplo. O podría tener string arreglo string lleno igual a new string. No, este ya no va con esto. Simplemente con las llaves. ¿Cómo se representaban los strings en este caso? ¿Quién recuerda? ¿O cómo yo puedo ingresar strings? Con comillas dobles. Comillas dobles, ¿no es cierto? Entonces, T1, T2, T3, T4. ¿Sí?
Y me olvidé decirles que son separados por comas. Cualquiera de los dos pueden usar. Sí, cualquiera de los dos pueden usar y cualquiera de los dos les va a servir para imprimir. A ver, ¿sí está clara esta parte? ¿Alguien alguna duda de cómo se pueden definir? Y ya les digo, igual si quieren para doble, sería double, corchetes, el nombre de la variable, igual a new double y la dimensión. Igual con los valores. Ahora, por ejemplo, si yo les pido, quiero que me den imprimiendo este arreglo entero lleno, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo imprimirían este arreglo entero lleno, el que acabo de definir? ¿Qué harían ustedes? Disculpe. Dígame, Darío. Cuando definimos, o sea, se da a entender que las posiciones que le pusimos ya están en orden. Por ejemplo, la posición 0 sería el en string T1. Exactamente. Todas tienen la misma posición. Entonces, esta es la posición 0, posición 1, 2, 3, 4 y 5. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Todas las posiciones van en orden. Listo, Inge, gracias. Ya. Ahora, si les digo, quiero que me den imprimiendo este arreglo lleno, ¿qué harían ustedes? Les digo, quiero que me den imprimiendo este arreglo. ¿Qué serían? ¿Qué harían ustedes? Haríamos lo mismo. Haríamos un for, ¿no es cierto? Entonces tendría for int i igual a 0, punto y coma, y menor que cuánto sería en este caso. Voy a copiarme esto de aquí. Que 6. Menor que 6, punto y coma, y más, ¿no es cierto? Y de ahí simplemente diría syso de arreglo entero lleno de la posición i, ¿verdad? Si yo mando a imprimir, me imprimiría del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué pasaría si yo cojo, por ejemplo, aquí y le aumento un valor más? Le voy a aumentar un valor medio grande para que se den cuenta de la diferencia. Le voy a poner el valor 100. ¿Qué pasaría con este for? ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué me dice? Estaría bien y mal a la vez. Con sintaxis estaría bien porque igual llega hasta el 6 y todavía la quinta posición está definida, pero nos faltaría imprimir el último elemento. Exactamente, sí. Entonces, sintácticamente esto está bien. Y ahora me tocaría, por ejemplo, cambiar aquí hasta menor que 7 para que me imprima el 100. ¿Les parece eso conveniente? Estar cada vez que yo cambio un valor del arreglo, tener que estar cambiando y cambiando y cambiando. ¿Qué me dicen? ¿Les parece o no les parece conveniente eso? No. No, ¿verdad? Pues debe haber una forma más, no fácil, sino más automatizada, mecanizada para hacer esto. Y realmente la hay. ¿Cuál es esta forma? Es a través de un método que se llama el punto length. Ustedes ya habían, ¿dónde habíamos escuchado esto del punto length? ¿Quién recuerda? Cuando veíamos la longitud de un string. Exactamente. Entonces los arreglos también tienen algo parecido. Aquí yo tengo, por ejemplo, arreglo entero, lleno, punto length. Okay, no hashcode. Punto length. ¿Sí? ¿Esto qué creen que me va a retornar o qué me va a devolver? Sí, ¿qué me va a devolver más que nada? ¿Qué creen que me va a retornar? ¿La dimensión o la posición? La dimensión. Exactamente, lo que va a hacer es me va a devolver la dimensión de mi arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo en este caso tengo un arreglo con 2, 4, 6 elementos, arreglo.length me va a devolver 6. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo el 100, me va a devolver 7, entonces va a cambiarse automáticamente. Yo no necesito hacer nada. Por ejemplo, aquí si yo le aumento otro valor, le voy a poner coma 200, coma 300, 300. Si ustedes se dan cuenta, yo no cambio nada en el for. No cambio absolutamente nada en el for. Y automáticamente se me cambia la dimensión. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que yo les aconsejo es usar esto igual. Porque a veces se necesita cambiar uno u otro valor. Entonces, yo tengo que ir cambiando manualmente, y lo cual no es conveniente porque a veces me puedo olvidar. ¿Sí? Me puedo a veces olvidar. ¿Sí? O, por ejemplo, puedo poner mal el dato. Por ejemplo,
en este de aquí, en el antiguo arreglo, que solo tenía 5 datos, por ejemplo, yo le voy a poner 10. Digamos que por alguna razón me confundí y puse 10. Miren lo que me va a dar. Me va a dar un index out of bounds, porque estoy poniendo manualmente. ¿Sí? Porque estoy intentando sacar valores de posiciones que no existen. Recuerden que yo solo aquí tenía de la posición 0 a la 5. Cuando quiero sacar la posición 6, me va a decir eso no existe. La posición 7, eso no existe. La posición 8, eso no existe. ¿Sí? Entonces, lo más aconsejable es siempre tener con el punto length. ¿Sí? Con eso me voy a evitar, no del todo los errores, pero me va a ayudar a controlar esto más. ¿Sí está claro? ¿Está claro esta parte? Como les digo, el punto length actualiza la dimensión del arreglo. El método length devuelve la dimensión. Igual le voy a poner con mayúsculas, dimensión del arreglo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Dígame, David. Y ese método, ¿cómo se dice? Define específicamente al arreglo. O sea, por ejemplo, si tenemos dos arreglos, ¿cómo sabe cuál es el arreglo que tenemos que...? Ya le entendí, David. A través del nombre, David. Por ejemplo, aquí estoy poniendo arreglo entero lleno y aquí estoy poniendo arreglo entero. Entonces, lo que hace es decir, bueno, arreglo entero punto length sabe que es 5. Arreglo entero lleno igual, sabe la dimensión. Es a través del nombre, David. Sí, por ejemplo, yo podría... No leí, dije, gracias. No, no se preocupe. A veces pasa. Por ejemplo, si yo quisiera la dimensión del arreglo de los strings, podría poner arreglo string.length o arreglo string lleno.length. Sí, la diferencia a través del nombre. ¿Alguna otra duda? ¿Seguros estamos claros todos hasta ahí? A ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? Para ver si ya pueden hacer ustedes solitos algo. A ver, van a hacer la siguiente actividad, ¿ya? Van a utilizar los arreglos de los strings. Imprimir los dos arreglos de strings. Concatenar. A ver, cierto, para el primer arreglo, eso es algo bueno de una vez para que vayan repasando. El primer arreglo ahorita no tiene datos, ¿no es cierto? El primer arreglo de string no tiene datos. Sí, no tiene ningún dato. Lo que van a hacer es primero llenar el arreglo. Van a llenar el arreglo mediante consola. Llenar el primer arreglo de strings. El primer arreglo de strings mediante consola. Luego van a imprimir los dos arreglos y van a concatenar los datos de cada uno de los arreglos. ¿A qué me refiero con concatenar? Por ejemplo, para el arreglo 2 que ya esté lleno, quiero que cuando impriman se imprima T1 junto de T2, junto de T3, junto de T4. Y para el arreglo este nuevo de acá, van a hacer que se impriman las palabras que ustedes ingresen por consola. Ahora vamos viendo cómo nos va. Yo creo que no se demora mucho, unos 10 minutos en hacer esto. Y ya les copio igual en el chat. Ahora vamos viendo cómo les va. Manita arriba cuando terminen, por favor.
Recuerden que el escáner también se puede utilizar dentro de un for. Les doy una pista igual. ¿Usted ya vio el mat.random o no todavía? Sí vi con usted el mat.random, ¿no es cierto? Sí vi con usted el mat.random. Inge, yo no recuerdo a ver, que hayamos visto lo de Max.random. ¿No vimos con ustedes? Creo que no, profe. Chamacos. Ya No, vemos, ya. no hemos visto ninguna de la librería MAT. Ya vemos, Porque ya me vemos. acuerdo clarito. Ya, también un segundo, ya vemos. Porque no es difícil, eso les doy en 2 minutos. Pero bueno, sigan haciendo. Manito arriba cuando terminen lo que estaban haciendo ahorita.
Ya casi tengo todos. Un minutito más. Ya tengo algunos minutos de arriba. 2 minutos más y ya les ayudo, ¿ya? Y les explico el deber. A ver, dejen de hacer un ratito lo que están haciendo y pónganme atención, por favor. Lo primero que era lo más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Tenía un for int i igual a 0, punto y coma, y menor que arreglo string punto length, punto y coma, y más. ¿Ya? Recuerden que yo puedo utilizar el scanner. Me falta definir un scanner. Solo por cuestiones de visibilidad, le voy a definir aquí mismo el escáner, ¿sí? Y ahí ustedes saben que tienen que poner el escáner en la parte de arriba. Hola, new scanner system.in. Ya, punto y coma. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, CISO la pregunta. CISO, digite un texto. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Directamente voy a poner arreglo string de la posición i igual a sc.nextLine. ¿Sí? Entonces, todo lo que reciba por consola va a ir almacenado en cada una de las posiciones. Y con eso ya puedo ingresar los textos. Entonces, por ejemplo, si yo mando a ejecutar esto, digite un texto, voy a poner T1, T2, T3, T4, T5. ¿Sí? Y ya tengo cada uno de estos elementos. Como se dan cuenta, no era complicado. Lo que sí pueden hacerlo esto de dos maneras diferentes. Crear un string, almacenarlo y luego pasarlo. ¿Sí? ¿Está claro lo que hice aquí? Manito arriba si es que está claro lo que hice ahí, por favor. Listo, entonces, a ver, vamos ahora a lo siguiente. La siguiente del concatenar era igual fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenía? Hey, ¿quién me quiere quitar el control de mi compu? Int i igual a 0, punto y coma, y menor que arreglo string punto length, punto y coma, y más. ¿Qué es lo que voy a hacer para concatenar? ¿Qué es lo que necesito? Necesito un string, ¿no es cierto? Un string, texto concatenado.
es igual a vacío. Es igual que la suma acumulativa, sino que en este caso son textos concatenados, ¿verdad? Texto concatenado. Y aquí hace ser igual. Esto texto concatenado es igual a texto concatenado más arreglo string de la posición i. Punto y coma. Y al final hacer un sysó de texto concatenado. Tengo T1, T2, T3, T4, T5. Y me voy a imprimir T1, T2, T3, T4 y T5. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta de esto? Manita arriba si es que está claro, por favor. Ya les digo, o sea, esto más que nada, al inicio cuesta un poquito, de ahí en adelante es súper fácil. Súper fácil. Irse dando cuenta. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ninguna pregunta? No, ninguna. Dije, ¿cómo se le agregaría un espacio entre cada texto concatenado? Fácil. Voy a hacer esto. Ahí. Profe, pero tan solo tiene que poner en texto concatenado el espacio, nada más, puede ser también. O también. Ajá, directamente ahí en vez de agregar. Cualquiera de las dos funciona. Sí, gracias, Gabriel. Cualquiera de las dos le va a funcionar. Changos. T1, T2, T4 y T5. No. Ahí le está dando solo el primero. Por eso decía que no. Mejor es ponerlo acá. Yo lo pondré directamente aquí. Ahí mejor. Entonces, cada vez que se agregue un nuevo texto, voy a poner un espacio al final. Tendría así T1, T2, T3, T4, T5. Recuerden que esto igual de una u otra manera sigue siendo un texto. ¿Sí? Entonces ustedes pueden irlo ordenando como ustedes quieran. ¿Sí? Yo le haría así. La de Gabriel, no sé, tendré que pensarle un poquito más para que pueda usar eso, pero no. Podría ponerle un texto delante, pero no. Mejor es así, directamente. Entonces recuerden que esto de una u otra manera es algo que se va haciendo repetitivo. ¿Sí? Y es un texto, al final de cuentas yo le puedo poner cualquier cosa que yo necesite. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Ninguna pregunta? Vamos con la siguiente, el math.random. El math.random es simplemente una función double número random. Igual a math.random punto y coma. Sysó. Sysó. El número random. Número random. Ya. A ver. No quiero imprimir otra vez todo esto. Le voy a comentar un ratito esto ya, porque si no me voy a demorar mucho en explicarles esto del math.random. Y ya luego les comento. No, hasta acá abajo. Como les digo, el math.random es simplemente una función. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que yo ejecuto el programa, me da un número randómico diferente, ¿se dan cuenta? ¿Pero qué se dan cuenta de este número randómico? Que no sea placentero. Básicamente este número randómico lo que hace, o el math.random, lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Todos los math.random que ustedes van a ver, siempre me van a dar entre 0 y 1, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo les digo, quiero calcular números randómicos entre 0 y 100, ¿qué es lo que debería hacer? Tal vez establecer un límite dentro del math random. No, el math Le random siempre... multiplicamos por 100.
Va por ahí, bastante bien, Darío. Matías, en este caso no, yo no le voy a generar ningún límite. Siempre me va a dar lo mismo, me va a dar entre 0 y 1. En este caso yo voy a poner math.random, por ejemplo, por 100. Como yo voy a multiplicarle por 100, y recuerden que el math.random me da entre 0 y 1, es como que yo tuviera 0 por 100, 0. Y 0 por 1, 100. Entonces el valor máximo que me va a dar es 100. ¿Ya? Entonces ahí siempre me va a dar, por ejemplo, 45, 6, 7, 74, 37, 86. Y adicional a esto, si yo quisiera números enteros, ¿qué es lo que le podría pedir? ¿O qué es lo que le podría hacer? En vez de definirle como W, ponerle como int. Realmente ese no es tanto el problema, Joel. ¿Por qué? Porque el math.random siempre me va a devolver, como les digo, un decimal entre 0 y 1. ¿Sí? Siempre me va a devolver un decimal entre 0 y 1. Al momento de imprimir, en vez de imprimirlo como doble, como tal, hacerlo como int. Hacerle un casteo, ¿no es cierto? Formarlo. Un casteo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora cada vez que imprimo, se dan cuenta, me da solo la parte entera. Como les digo, esto no es difícil. Y es justamente eso nada más. ¿Sí está claro? ¿Alguien alguna pregunta de cómo funciona el math.random? Ya les digo, y esto mismo podría aplicar en los for de aquí arriba. Para los llenados. Sí, para los llenados. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué van a hacer de deber? Que van a aprovechar de una vez y si necesitan alguna pregunta me pueden hacer de una vez. Dice deber, crear 8 arreglos, 2 de tipo entero, 2 de tipo doble, 2 de tipo texto y 2 de tipo carácter. Llenar los arreglos de enteros y dobles de forma randómica utilizando subprogramas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya les voy a explicar un hito fácil para que se den cuenta. Llenar los arreglos de tipo texto y de tipo carácter a través de consola, ya saben cómo hacer. Utilizando subprogramas, imprimir los arreglos, utilizando subprogramas, sumar todos los elementos de los arreglos enteros, es decir, del primer arreglo entero, sumo. Del segundo arreglo entero, sumo. Utilizando subprogramas, obtener el promedio de todos los elementos del arreglo de tipo doble. Igual ustedes saben cómo sacar un promedio. Sumar y dividir para la dimensión. Utilizando subprogramas, determinar el mayor elemento del arreglo de tipo entero. Utilizando subprogramas, determinar el menor arreglo de tipo doble. Entonces igual, del arreglo de tipo entero saco cuál es el mayor valor. Del arreglo de tipo doble saco cuál es el mayor valor. Este de aquí es el que más van a tener que pensar. Utilizar subprogramas para concatenar todos los caracteres de los arreglos de los caracteres. Igual, tengo un arreglo de caracteres, quiero concatenar los caracteres de ese arreglo. ¿Sí? Y aquí van a ver por qué tienen que pensar. Porque no les voy a decir lo que les va a dar, pero tienen que pensar. Ya me van a preguntar. Utilizando subprogramas, concatenar los arreglos de tipo texto. Crear un menú que me permite escoger las actividades e imprimir todos los resultados. Sí, como se dan cuenta, no es difícil el deber. Lo que les voy a ayudar es con un subprograma, solo para que vean, porque esto igual ya deberían hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar todos los enteros de este arreglo entero lleno, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un subprograma, ¿no es cierto? Una forma fácil de crear un subprograma es a través de lo siguiente. Voy a poner sumar enteros arreglo, por ejemplo, que va a ser el nombre de mi subprograma. Y yo para sumarlo todos los enteros de un arreglo, ¿qué debería pasarle como parámetro? ¿Qué datos necesito yo para sumar todos los enteros de un arreglo? El arreglo. Exactamente, el arreglo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo el arreglo entero lleno. ¿Sí? Y por ejemplo aquí me va a dar error porque yo no he creado aún su programa. Si yo le doy clic sobre la X y le voy a poner create method sumar arreglos enteros, automáticamente me va a dar escribiendo esto. Lo único que yo tengo que hacer es cambiarle del private al public. El static void, ¿qué sería aquí? ¿Un void o que le retorne algo diferente a un void? Como son bastantes, como yo creo que no. Creo que debería ser en void nomás. Yo creo que deberían retornar un entero más que nada. Porque como quiero sumar todos los valores, quiero que me retorne un entero. Eso ya depende de ustedes. Por ejemplo, si ustedes quieren directamente imprimir el dato aquí mismo, podrían dejarle como void. Aquí lo que tienen que tomar en cuenta es que cada uno de estos programas va a tener su propio tipo de arreglo. ¿Sí? Aquí me dice que yo voy a pasar un arreglo de tipo entero. ¿Sí? No voy a poder utilizar lo mismo para un arreglo de tipo doble o lo mismo para un arreglo de tipo string. Eso tienen que fijarse. Por ejemplo, aquí yo voy a crear un int
resultado igual a 0, punto y coma, return resultado. ¿Ya? Punto y coma. Ahora bien, ¿qué es lo que yo debería hacer para sumar todos los valores de este arreglo entero? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo que hice acá. Es más, ya le estoy dando haciendo una parte de la actividad. Para crear yo voy a hacer una suma acumulativa. Voy a poner int suma acumulativa igual a 0, punto y coma. ¿Y de qué es lo que voy a hacer? For int i igual a 0, punto y coma. ¿Aquí qué debería ser? ¿Y menor que qué? Arreglo entero lleno punto len. Exactamente. Aquí pueden ponerle cualquier nombre. Solo para que se den cuenta, solo le voy a cambiar nada más. Voy a poner arreglo para que no piensen que es el mismo arreglo. Recuerden que en los subprogramas, estas variables de aquí son diferentes a las variables que yo tengo en mi programa principal. Son totalmente diferentes. Entonces aquí le voy a poner solo arreglo para que no se me confunda. Arreglo, arreglo.length, punto y coma, y más. ¿Ya? Sí, estoy utilizando este arreglo. Este arreglo es el que yo le estoy dando como parámetro aquí. Entonces estoy utilizando ese mismo arreglo. ¿Y de qué es lo que está en RIA? Suma acumulativa igual a suma acumulativa más arreglo de la posición i. Punto y coma. Sí. Y solo para que se den cuenta, como les digo, si ustedes quisieran usar un void, podrían usarlo igual. Siso, la suma es concatenado con suma acumulativa. ¿Sí? Ah, cierto que no, ya. Y entonces ahí les va sumando cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí me está sumando. Me parece que es 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 100, más 200, más 300. Entonces por eso la suma me da 621. ¿Sí? Aquí igual. No se olviden de poner comentarios. Este va a ser su programa para sumar todos los valores de un arreglo. Realmente sabe que no puede utilizarle Joel como un void. ¿Por qué? Porque yo tengo esta opción acá abajo de imprimir todos los resultados. Entonces usted tiene que, cuando yo presiono la opción 12, ahí debo imprimir todos los resultados. De hecho, debería estar al revés. Esto debería ser antes. Ahí, esta sería la opción 11. 11 y la instrucción de la 12. ¿Sí? Pues, por ejemplo, esto ya se dan cuenta ustedes. Y podrían crear sus programas para cada cosa. Igual, cuando yo necesito llenar, esto solo les doy como dato porque tienen que intentar hacerlo por lo menos. Por ejemplo, cuando aquí digo llenar los tipos, los arreglos de enteros y dobles de forma randómica, yo obligatoriamente tengo que retornar algo. Sí, obligatoriamente tengo que retornar algo para poder utilizarlos dentro del programa principal. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Ahí voy a ver qué tal. Dígame, Darío. Inge, disculpe, ¿por qué al final puso retornar resultado, si el resultado es 0? ¿No sería suma acumulativa? Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. Ah, no. A ver, denme un segundo. ¿Por qué puse crear este resultado yo? Yo soy tonto, perdón, muchachos. Este resultado es lo mismo que suma acumulativa. Tiene toda la razón, Darío. Este ni siquiera estoy usando. Ahí. Le tenía en la cabeza de ponerle el resultado, pero es eso. Tiene toda la razón, Darío. Sí. Voy a retornar la suma acumulativa. Sí, está claro. Dígame. Disculpe, o sea, cuando llamemos a su programa, nos va a imprimir el mensaje y aparte el valor, ¿verdad? Claro. Aquí por eso es que me está imprimiendo el mensaje. Por eso es que yo le puse aquí. Por eso me está imprimiendo aquí el mensaje para indicarle lo que me preguntaba yo a él, si le puedo dejar como void. ¿Sí? Si es que yo no le pongo imprimo este mensaje, yo lo que puedo hacer es esto, ¿no es cierto? Voy a crear aquí un int resultado igual a esto. Y aquí voy a hacer un siso resultado. Me debería imprimir lo mismo, que 621. Sí, era más que nada para indicarle a Joel cuándo usar un void o cuándo no. En este caso, todos tienen que retornar algo porque yo necesito que esta opción, cuando yo escoja la opción 11, ahí me imprima los resultados. ¿Sí?
No sé si está claro o si alguien tiene alguna pregunta. Pregunta. Profe, No, compañero, sigue. A ver, Darío, gracias. ¿Puedes explicar esa parte de lo del randómico, profe, por favor? No lo ¿En entendí. qué parte? A Creo ver. que es la parte 3. No, la parte del deber. La parte del deber, lo único... Verá, lo que tiene que pensar es en lo siguiente, Darío. Si usted con el mat.random siempre le genera un número entre 0 y 1, ¿verdad? Aquí igual pongamos llenar los arreglos. Aquí le voy a poner entre 0 y 100 y los dobles para 20 hasta 70, para que le piensen igual, de forma randómica utilizando sus programas. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acuérdese, Darío, que el mat.random, ¿qué es lo que hace? Le va a devolver un número, ¿no es cierto? Le va a devolver un número. Entonces yo, por ejemplo, podría poner arreglo entero de la posición 0, por ejemplo. De la posición 0 igual directamente a este, a mat.random. Pero aquí aquí me faltaría algo más. ¿Qué me faltaría hacer aquí? Recuerden que esto me da un número decimal entre 0 y 1. Y arreglo entero, ¿qué es lo que almacena? Faltaría castearle. Exactamente, me faltaría castear, ¿no es cierto? El valor entero de ese número randómico. Entonces yo, por ejemplo, yo puedo poner esto dentro de un for y de ahí ir moviendo. Aunque ya les estoy haciendo, eso es lo que yo quiero que piensen. Pero esa es la idea. Recuerda, el número randómico siempre me devuelve un número entre 0 y 1. ¿Sí? Decimal entre 0 y 1. Entonces yo aplicando todo lo que ya sé, puedo ir creando cada uno de estos valores. ¿Sí? No sé si ahí está más claro, Darío. Sí, y disculpe, la dimensión de los arreglos le ponemos nosotros. Tiene toda la razón. Crear 8 arreglos. ¿De cuánto le ponemos de dimensión? De 10 elementos, pongamos. De 10 elementos. De 10 elementos. ¿Ya? De tipo entero, de tipo doble, de tipo texto y de tipo carácter. Listo. Gabriel, ¿usted me va a preguntar algo más? No, eso era mismo. Ya. Entonces les mando a través del texto ya corregido, ya con los dos cambios. De 0 a 10, de 20 a 70 y de 10 elementos. ¿Sí? Pues comiencen a trabajar ahorita, todavía tienen tiempo. Si tienen alguna duda me la hacen saber. Inge, ¿el menú le hacemos César. desde la utilización de sus programas o desde la creación de los arreglos? El menú va todo. A ver, bueno, sería churros. Bueno, para la 1 no necesitan porque esto ya van a tener... No. Ahí tienen que irle viendo. Por ejemplo, todos tendrían, tendría la opción 1, digite 1 para crear los arreglos enteros. Digite 2 para crear los arreglos de tipo doble. Digite 3 para crear los arreglos de tipo texto. Y digite 4 para crear los arreglos de tipo carácter. Deberían hacerle algo así. Y deban, por ejemplo, esto de llenar los arreglos con consolas estaría directamente en el switch. Los arreglos de forma randómica estarían directamente en las opciones. Ahí ya depende de ustedes, no les puedo obligar a hacer de una u otra manera. O sea, pero ahí más o menos tienen que cumplir todas las operaciones, pero sí necesitaría que estén todos dentro del switch. Ya, Inge. Y para imprimir todos los resultados, tomamos en cuenta de que ya pasó por los anteriores. Claro, entonces ustedes... Ya. Que no, bueno, a ver, les digo igual de una vez. Por ejemplo, cuando yo todas estas variables que se retornan, yo debería tenerlas como globales. Por ejemplo, cuando yo digite la opción 11, la opción que a ustedes les resulte, me van a tener que decir, el arreglo de tipo enteros es este, el arreglo de tipo entero 1 es este, el arreglo de tipo entero 2 es este, el arreglo de tipo doble 1 es este, así para todos los arreglos. Y luego, el mayor elemento del tipo, el mayor elemento del arreglo de tipo 1, no de tipo 1, perdón, el mayor elemento del arreglo entero 1 es este valor, el mayor elemento del arreglo entero tipo 2 es este valor, y así sucesivamente. O sea, yo quiero que solo la opción 11 me despliegue todos los resultados, directamente todos los resultados que han hecho las operaciones de arriba. Normalmente, o legalmente, en ninguna operación deberían imprimir un resultado, a menos de que impriman en la 11.
No sé si ahí está más claro para César y para todos en general. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, o sea, por ejemplo, si ponemos 8, nos dice determinar el menor elemento, y bueno, como solo en la 11 nos pide los resultados, entonces en la 8, ¿qué haríamos o qué devolveríamos? Nada. En En la pantalla. 8, si quieren, pueden poner un mensaje de se calculó el menor elemento. Y de ahí, cuando yo escoja la 11, ahí sí me debería imprimir el último elemento. Podrían utilizar mensajes ahí para ustedes ir probando su programa. O sea, para ir viendo si es que realmente les está funcionando o no. Pero yo no les pido que hagan nada. Pero si ustedes quieren, pueden imprimir para ir verificando si está funcionando o no. Eso sería Darío. Listo, Inge. Y disculpe, esto ya se asume que usted sabe, que se sabe qué número va a ingresar usted, ¿verdad? O hay que identificarle eso en el menú. No, por eso les pido que tienen randómico. O sea, los de enteros son randómicos. Entonces, cada vez que yo ejecute el programa, les va a dar uno nuevo, uno diferente, más bien dicho. ¿Sí? No. Y, Yo me refería que, por ejemplo, en el Switch usted pone, por ejemplo, 6. O ya. sea, Sí, claro. Ahí sí tienen que poner un mensajito de impresión al inicio de digite 1 si quiere hacer esto, digite 2 si quiere hacer esto. Eso daría. listo, Inge, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro para todos? Manito arriba si está claro para lo que hay que hacer de deber, por favor.